Tenemos un nuevo videíto de Jikook en Suiza, y es un momento muy especial porque confirma algo de lo que ya se tenía cierta información desde antes. En el clip se les puede ver a ambos en la zona de un crucero, aparentemente esperando para abordar. Hasta ahora lo conocíamos solo por relatos, pero este material lo muestra de manera más clara. El video proviene de una persona de Indonesia que estaba de vacaciones en Suiza. Ella misma contó que iba a tomar ese mismo barco y mientras esperaba, coincidió con Jimin y Jungkook en el mismo lugar. Al principio, ni siquiera notó que se trataba de ellos. Simplemente estaba grabando de manera casual. Tiempo después, al darse cuenta, compartió la grabación en redes sociales. Lo interesante es que el video que circula ahora está recortado. En la versión original, había subtítulos y una pequeña explicación de lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero fue reemplazado por una gran marca de agua, lo que hace que se pierda la parte tierna que acompañaba a las imágenes. En esa explicación, la persona que grabó contó que al inicio, Jimin estaba sentado solo, tranquilo, esperando. No parecía saber que Jungkook estaba cerca. Después, Jungkook apareció trayéndole algo de comida y se sentó junto a él. Fue un gesto muy sencillo, pero al mismo tiempo muy significativo, porque reflejaba la comodidad y la naturalidad con la que comparten tiempo juntos. Lo más llamativo es la expresión de Jimin. A pesar de haber salido hace poco del servicio militar, tenía un aire muy juvenil, casi como de un niño, con una ternura que resaltaba mucho en el video. La escena en sí no es extravagante ni busca llamar la atención, sino que transmite una calma especial, una cotidianidad bonita de dos personas compartiendo un momento simple en un viaje. Por eso, muchos se preguntan por qué cortaron la parte de la explicación, ya que lo que decía era justamente lo que le daba un contexto dulce y natural a la escena. En su forma original, se entendía mucho mejor la situación. Jimin esperando, Jungkook llegando con la comida y ambos sentándose juntos a disfrutar del instante antes de subir al crucero. Es un recuerdo sencillo, pero de esos que se quedan grabados porque reflejan cómo Jikook puede disfrutar de cosas comunes, sin necesidad de grandes gestos. Un soldado que sirvió en el ejército junto a Jimin y Jungkook compartió recientemente un detalle curioso y tierno en sus redes sociales. A través de una historia en Instagram, publicó una foto de los bálsamos labiales de Tiny Tan inspirados en ellos. En la imagen se podían ver claramente los bálsamos, y el soldado acompañó la publicación con un comentario breve pero divertido que decía: "Hyungder, onjeri punkaji, chunks, ahora también bálsamos labiales". Este gesto llamó mucho la atención porque refleja, de manera muy natural, el cariño y la cercanía con la que los compañeros de servicio se refieren a Jimin y Jungkook. La manera en que los llama Jungs muestra respeto y familiaridad al mismo tiempo, y el tono de la frase transmite una mezcla de sorpresa y simpatía ante el hecho de que existan incluso productos tan específicos inspirados en ellos. El detalle también resulta significativo porque deja ver cómo, incluso dentro del servicio militar, los compañeros eran conscientes de la gran popularidad de Jimin y Jungkook fuera del ejército. Sé que muchos de nosotros nos encontramos en la misma situación, preguntándonos una y otra vez cuándo saldrá el programa de viaje de Jikook, Are You Sure? Es un tema que se repite en los foros, en los comentarios de redes sociales, en los espacios de fans e incluso en charlas personales. La incertidumbre genera expectativa,
Y esa misma expectativa crece porque, hasta este momento, no existe un comunicado oficial que nos saque de dudas. Incluso yo me siento parte de esa espera colectiva, porque como fan, no puedo evitar ilusionarme cada vez que aparece un rumor o una pista que podría indicar la tan esperada fecha de estreno. En medio de todo esto, han circulado muchas especulaciones. Algunas personas sostienen que el programa podría estrenarse en octubre, basándose en los tiempos de promociones que suelen manejarse dentro de la industria del entretenimiento coreano. Aunque no hay confirmación oficial, esta teoría ha cobrado fuerza porque coincide con otros factores que resultan bastante lógicos. Por ejemplo, todos sabemos que BTS tiene planeado lanzar un nuevo álbum en marzo, y si tomamos en cuenta los procesos habituales de promoción, lo más probable es que esas actividades comiencen en febrero. Es evidente que un proyecto tan grande como un comeback de BTS no puede compartir espacio con el lanzamiento de otro contenido de tanta relevancia como lo es un programa de viaje de Jikook. Los equipos de promoción suelen ser muy cuidadosos con estas estrategias, porque la atención del público no puede dividirse en dos campañas que necesitan todo el foco mediático. Desde esa perspectiva, resulta muy razonable pensar que Are You Sure debería estrenarse antes de que termine el año. Y aquí entra la teoría que yo personalmente sostengo. Si bien muchos esperábamos que agosto fuese el mes elegido, por diferentes razones que no se hicieron públicas, claramente no se dio. Ese retraso inevitable generó cierta frustración en la comunidad, pero también abrió la posibilidad de que el estreno se mueva a los últimos meses del año, lo cual sigue siendo bastante viable. Una de las cosas que me llama mucho la atención es la información que se ha compartido hasta ahora sobre los destinos que visitaron Jikook durante las grabaciones. Según los medios coreanos, se habla únicamente de 2 lugares confirmados. Esto sorprende porque uno esperaría que un programa de viaje incluyera más locaciones o, al menos, más detalles filtrados. Lo curioso es que se sabe que Nueva York fue uno de esos destinos, y aún así, casi nadie lo menciona en detalle. Esto genera preguntas inevitables. ¿Qué hicieron en Nueva York? ¿Fue solo un punto de paso? ¿Grabaron escenas específicas allí que quizá no se mostrarán como parte principal del programa? Al analizarlo con calma, tiene sentido que Nueva York no se considere un destino central de la nueva temporada, ya que en la primera entrega de este tipo de programas, ambos ya habían estado allí. Tal vez por esa razón, la ciudad no aparezca como un episodio completo, sino más bien como un lugar de transición. Un sitio donde se grabaron fragmentos que servirán para enriquecer la narrativa, pero que no alcanzarán la categoría de episodio principal. Aún así, la simple mención de que Nueva York estuvo en la agenda de grabaciones despierta mucha intriga, porque deja la puerta abierta a sorpresas que podrían revelarse una vez que se estrene el programa. Mientras tanto, la comunidad de fans sigue a la expectativa, revisando cada día las redes sociales, los portales de noticias coreanos y cualquier cuenta que pueda ofrecer pistas. La espera se ha convertido en un fenómeno compartido. No es solo el deseo de ver a Jikook viajando, sino también la emoción de sentir que, cuando se dé el anuncio oficial, la sorpresa será mucho más grande por todo el tiempo que llevamos aguardando. En cierto modo, esta espera fortalece el lazo entre los fans, porque todos compartimos la misma ilusión, las mismas dudas y, sobre todo, la misma esperanza de que el estreno será pronto. Por todo esto, mi teoría se sostiene en 3 puntos. La estrategia de promoción. No pueden solaparse las campañas de Are You Sure y del álbum de BTS, por lo que el programa debe salir antes de fin de año. Los rumores iniciales de agosto, aunque no se cumplieron, prueban que el lanzamiento estaba contemplado para este año, solo que se movió de fecha. Los destinos confirmados. La información de que Nueva York fue parte del recorrido indica que ya hay material grabado y listo,
lo que significa que solo falta definir el momento perfecto para mostrarlo al público. En conclusión, aunque no tenemos certezas ni confirmaciones oficiales, todo apunta a que el programa sí saldrá antes de que termine el año. No podemos asegurar una fecha exacta, pero el análisis lógico y las pistas que ya conocemos hacen que esta teoría sea bastante sólida. La clave ahora es mantener la calma y la ilusión, porque tarde o temprano llegará, y cuando lo haga, la espera habrá valido la pena.